Bueno, hermanos, vamos entonces a continuar aprendiendo sobre este maravilloso y precioso mueble que es llamado el Arca del Pacto. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer, queridos hermanos, ahorita es que nos vamos a ir a nuestras ayudas visuales que siempre procuramos utilizar para tener un mejor cuadro visual, ¿verdad? De lo que estamos aprendiendo, porque de hecho esa es la intención. ¿Verdad? Entonces, avancemos, estamos en el tabernáculo, ¿verdad? Ya pasamos todo esto, ya pasamos el atrio, ya pasamos los detalles de las columnas, de las cortinas, del altar de bronce o holocaustos, la fuente de bronce, perdón, las 4 coberturas que tenía el santuario propiamente dicho. Ya estudiamos las 5 columnas que llevaban hacia el lugar santo. Ya estudiamos el candelero de oro, ya estudiamos la mesa de los panes, ya estudiamos todas las tablas, el altar del incienso, ya estudiamos todo esto que está aquí, que es el techo, ¿verdad? Del lugar santo, el lugar santísimo. Acabamos de terminar la puerta o el velo, que era este, y con sus 4 columnas, ya lo estudiamos todo y hemos llegado por fin a lo que se llama el Arca del Pacto, que es esto que ustedes tienen frente a ustedes. ¿Ok? Esta es el Arca del Pacto. Como siempre les digo, esta es una representación artística, digamos, ¿verdad? De la descripción que se ha dado. Básicamente está muy completa, está muy bonita en el sentido de que tiene todos los detalles muy bien trabajados, ¿verdad? Vamos a ver poco a poco en detalle cómo se dividía esta Arca del Pacto. Aquí esto que ustedes tienen frente a ustedes son 2 muebles en uno, por así decirlo, ¿verdad? Son el Arca del Pacto, que propiamente dicho es esta urna o este cajón, ¿verdad? Hueco, que estaba hecho de madera de acacia, cubierto de oro, ¿verdad? Junto con sus 4 anillos y sus dos varas, que ya hemos estudiado en detalle también en el pasado. En las semanas anteriores. Y sobre esta urna, sobre este cajón, ustedes ven ahí que hay un propiciatorio, una plancha. Esta es una tapadera, por así decirlo, que estaba hecha de oro, ¿verdad? Y tenía estos 2 querubines que estaban estirando sus alas, que sus alas se tocaban o se extendían hacia el frente. Esos son 2 muebles. Pero ahora estamos en el 6.º mueble, que es el Arca del Pacto, ¿verdad? Comenzando el primero, digamos, es el altar de bronce o el altar del holocausto. En segundo lugar está la fuente de bronce, el lavacro. En tercer lugar está el altar del incienso. En cuarto lugar está el candelero. Y en quinto lugar está la mesa de los panes. Ahora, en el 6.º mueble encontramos el Arca del Pacto. ¿De qué nos habla el Arca del Pacto? Nos habla principalmente de la soberanía y del gobierno de Dios sobre su pueblo. ¿De acuerdo? La soberanía y el gobierno de Dios sobre su pueblo. Y específicamente hablando, ¿verdad? De Cristo sobre su iglesia. ¿De acuerdo? Y sobre la creación. Cristo como cabeza, como gobernante, como soberano de todas las cosas, incluida la iglesia, su cuerpo, ¿verdad? Y la creación. Entonces, vamos a comenzar por algún lado. Si quieren, vámonos a Colosenses. Vámonos a Colosenses, por favor. Algunas de estas cosas las vimos la semana pasada porque estábamos hablando del principio de Cristo como la cabeza, ¿verdad? Cristo como el gobernante. ¿Se recuerdan? Hablamos de cómo Él es la cabeza y su gobierno y reino está por encima de todas las cosas, ¿verdad? Ok, vamos a ver, leamos el 15, capítulo 1, versículo 15 de Colosenses. Cuando lo tengan me dicen un amén, por favor. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿De acuerdo? ¿De qué está hablando Pablo aquí a los colosenses? Les está diciendo que Cristo es la cabeza del cuerpo, de la iglesia, ¿verdad? Y que obviamente el versículo 15, 16, 17 está hablando de todas las características de Cristo, como la imagen de Dios, el primogénito de toda creación, ¿verdad? Luego dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, ¿ok? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Entonces, ¿qué encontramos en eso? Encontramos que Cristo es la cabeza. Cristo es lo principal, lo más importante, ¿verdad? Otra cita clásica para que podamos revisar, que lo vimos la semana pasada, una vez más me gustaría que nos fuéramos ahí, está en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Cuando lo tengan me dicen un amén, por favor. Versículo 22. Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Ahora avancen a Efesios capítulo 4. Esto no me estoy deteniendo a comentar sobre esto porque ya lo vimos la semana pasada, ¿de acuerdo? Vámonos a Efesios capítulo 4. Versículo, vamos a ver. Versículo 15. Versículo 14, leamos desde el 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Ok, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien, pongamos otro versículo más. Otro pequeño ladrillo en el edificio que estamos tratando y procurando edificar. Vámonos a Filipenses 2. Filipenses 2. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Vamos a ver el versículo 9. Luego de que habla de la mente humilde de Cristo, vean lo que dice. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, es decir, hasta lo máximo, ¿verdad? Hasta un lugar donde no hay punto más alto que eso. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Está hablando siempre de lo mismo. Está hablando de que Cristo como lo principal, lo primordial, lo que tiene preeminencia, ¿verdad? Está por encima de todo. Dios lo exaltó a lo sumo, a lo máximo, y le dio un nombre que está por encima de todo como cabeza. Luego dice que en ese nombre se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar que Él es Señor. Amén. Entonces, ¿está claro eso, queridos hermanos? Ese es precioso, o que estamos hablando de la cabeza, de Cristo como la cabeza de todo, de la iglesia principalmente, y en segundo lugar, de toda la creación, por supuesto, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, vamos a ver otro pasaje más. Déjenme ver. Vámonos a, creo que vamos a hacer uno que está en Isaías. Permítanme un momento. Ok, vamos a Isaías 45, por favor. Isaías 45. Vamos a leer el versículo, déjenme ver, versículo 21. Versículo 21, por favor. Vamos, dice, proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí.
Ahora, pongan atención a estos versículos, por favor. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Muy bien, ahora necesito que pongan atención a eso. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de la parte de Jehová Salvador en Jesucristo. Está hablando del Mesías. Está hablando de que Cristo, ¿verdad?, es una promesa que está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento y será cumplida en la persona de Cristo. Que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Jesús es Señor. Que Él es justo, que Él es fortaleza, que Él es salvación, que Él es justificación para nosotros. De eso está hablando. Entonces, ¿por qué les estoy hablando sobre eso? Vean eso. Vean el contraste. Aquí el Señor está diciendo, miren, los ídolos no son nada. Fuera de mí no hay nadie. Fuera de mí no hay Dios. Yo soy el único Dios justo y salvador. Yo soy el único que trae salvación verdadera a la vida del hombre, a la naturaleza corrupta del hombre. Yo soy el único que lo trae. ¿Cómo qué? Como lo principal, como lo primordial, como lo máximo, como lo más alto, como lo más grande, que es Cristo. ¿Está claro eso? Entonces, por eso les leí estos pasajes, para que vean hasta qué punto la Biblia exalta a Cristo como la cabeza. Hasta qué punto la Biblia le da honor y su lugar a Cristo como lo principal de todo. Entonces leímos en el Nuevo Testamento que Cristo es la cabeza de la iglesia de todas las cosas, el primogénito de toda creación. Leímos ahora en Isaías que Dios está diciendo, yo soy Jehová que salva, no hay Dios justo ni salvador fuera de mí. Está hablando de la persona del Señor Jesucristo, obviamente, del Mesías, del ungido del Señor, ¿verdad? Y ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor, es decir, que Él es la cabeza. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí? Muy bien. Ahora avancemos en lo que sigue, queridos hermanos, de estos detalles de este precioso mueble, ¿verdad? Y vamos a trabajar en unos, esto lo hemos mencionado en otras veces, en otros muebles también, por cierto, del tabernáculo, pero lo vamos a mencionar a modo de que se puedan recordar de ello. ¿Ok? Muy bien. Frente a ustedes tienen, queridos hermanos, los detalles que ya trabajamos anteriormente. Y ahora quiero que pongan su atención en estas dos varas de madera que encontramos aquí. Dos varas de madera. ¿Por qué? Comencemos por ahí. Estas dos varas eran hechas de madera cubiertas de oro. Ya les he dicho que la madera nos habla de la persona, de la humanidad de Cristo, ¿verdad? De Jesús. Y el oro nos habla de la divinidad o de la deidad de Cristo. Entonces es la humanidad de Cristo cubierta por el oro de la divinidad del Verbo. ¿De acuerdo? Entonces eso está muy claro. ¿Y por qué eran dos? Bueno, les he dicho que el número 2 en este caso representa la muerte 1 y la resurrección número 2 de Cristo, ¿verdad? Nos habla del padecimiento y de la muerte de Cristo y nos habla de la resurrección de Cristo o del poder de resurrección de Cristo. ¿Está claro eso? Muy bien. Luego que tenemos estas dos varas, tenemos 4 anillos, ¿verdad? Aquí le voy a poner un chequecito. Aquí está un anillo, aquí está otro y aquí está otro. ¿Ok? 4 anillos. Y estos anillos que representan también, al igual que en los otros muebles que tenían anillos, representan la voluntad de Dios. Representan la voluntad de Dios. ¿Está claro eso? ¿Por qué? Alguien podrá preguntar, ¿por qué representan la voluntad de Dios? Porque sobre esos anillos descansaron las varas, ¿verdad? La muerte y la resurrección de Cristo descansaron sobre la voluntad de Dios, ¿verdad? Cristo entendió cuál era la voluntad de su Padre y descansó en esa voluntad.
encontró deleite en esa voluntad, ¿verdad? Se fue paso a paso complaciendo la voluntad de su Padre sin detenerse nunca, sin desmayar, sin distraerse. Siempre avanzó en pro de completar su obra con esta voluntad de Dios. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Entonces, miren, ya vimos la madera de acacia, ya vimos las medidas, les mencioné, que son las mismas medidas de la mesa de los panes, ¿verdad? Que nos hablan de crecimiento o de crecimiento que obtenemos desde la mesa de los panes hasta el arca del pacto. Ya vimos, como les decía, las medidas, ya vimos el material de la urna o del arca, ya vimos su cubierta de oro, ya vimos la cornisa o corona, ya vimos, ahora les mencioné las varas que representan muerte y resurrección de Cristo, sostenidas por la voluntad de su Padre en estos 4 anillos. Bueno, ya lo vimos prácticamente todo respecto a las características, por lo menos de este lado teórico, lo que representa, ¿verdad? Ahora vamos a hacer otra cosa más. Vamos a trabajar en el contenido del arca. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar en el contenido del arca. Entonces, para eso vamos a hacer una nueva pizarra. Un momento, por favor. Muy bien. Ahora vamos a trabajar nuevamente nuestra arca. Ahora la vamos a trabajar vista desde arriba, digámoslo así. A ver, vamos a ver cómo lo hacemos a modo de que les pueda quedar más claro. Muy bien, este es el arca vista desde arriba, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, ¿qué encontramos dentro del arca? Para ello vamos a irnos, por favor, a Hebreos, capítulo 9. Ahora lo vamos a estudiar mucho más detenidamente, ¿verdad? Sin prisa. Vamos a estudiarlo con toda la paciencia y la calma que lo requiera. Les aseguro que vamos a encontrar lecciones preciosas y maravillosas en esto de lo que está dentro del arca. ¿De acuerdo? ¿Lo tienen? Hebreos capítulo 9. Saben que vamos a hacer una cosa. Vamos a dibujar aquí. Ajá. Y aquí vamos a hacer las varas. Vuelvo y repito, esta es la vista desde arriba del arca. Estos son los anillos. Digamos que esto es lo que se vería si no tenemos la cubierta o el propiciatorio o el asiento de la misericordia, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Vamos a ver. Sí, creo que podemos hacer algo así como esto. Ustedes pueden usar su imaginación, ¿de acuerdo? Seguramente que lo pueden hacer mejor que yo. Ahí estamos. Muy bien, recuerden, esta es la vista desde arriba, ¿verdad? Del arca del pacto. Entonces, ¿qué encuentran aquí? Vámonos a Hebreos capítulo 9. Por favor, hermanos, participen dibujando, ¿verdad? A mí me interesa que ustedes participen usando su imaginación, dibujando, escribiendo, porque de eso se trata, que todos podamos aprender. Ok, vamos al versículo, leamos desde el 1, si les parece. Dice, ahora bien, aunque el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. ¿Verdad? Estamos hablando de este lugar, del santuario propiamente dicho, del lugar santo donde estaban estos 3 muebles. ¿Verdad? Ya había pasado el atrio, por así decirlo, donde estaba el altar del holocausto y la fuente de bronce. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. ¿Verdad? Pongan atención a eso, por favor. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que había un incensario que estaba dentro del lugar santísimo.
no adentro del arca del pacto, sino adentro del lugar santísimo, que era el incensario que utilizaba el sumo sacerdote el día que entraba en el día de la expiación, ¿verdad? Con ese él entraba al lugar santísimo. Oigan esto, el cual tenía, quiero ver, eso ya se los leí, sí, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, número 1, lo vamos a poner aquí, número 1, tenía el maná, número 2, dice aquí, tenía la vara de Aarón, wow, me equivoqué aquí, permítanme por favor, la vara de Aarón, y número 3 dice aquí, las tablas del pacto. Ok, o las tablas de la ley o las tablas de los mandamientos. Ahí lo tienen, esas 3 cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes y yo vamos a trabajar en primer lugar, uno por uno, cada una de estas cosas que encontramos. Lo primero que estaba, dice aquí, eran las tablas del pacto, ¿verdad? En ese orden lo vamos a manejar nosotros. Aunque aquí el apóstol lo menciona en otro orden porque dice el maná, la vara y las tablas. Nosotros vamos a trabajar primero las tablas, luego el maná y por último la vara de Aarón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué encontramos? Que habían las tablas. Vamos a dibujarlas así, de esta manera. ¿Ok? Que estaban las tablas. Ahora voy a aclarar una cosa aquí y la vamos a estudiar con ustedes. Estas tablas que estaban dentro del arca del pacto son las tablas que no estaban rotas. Son las tablas que estaban bien, por así decirlo, ¿verdad? Acuérdense que Moisés subió al monte Sinaí, ¿verdad? A recibir las tablas. Cuando bajó del monte, se encontró que el pueblo estaba desenfrenado en idolatría y resulta ser que aventó las tablas, las quebró, ¿verdad? Y Dios le dijo entonces, ok, prepárate en unas nuevas tablas, trabájalas tú, sube otra vez al monte y otra vez el Señor le volvió a dar la ley a Moisés, los mandamientos. Y Moisés bajó con esos mandamientos y ahí fue donde su rostro resplandeció. Precisamente fue esas tablas que no estaban rotas, las que el Señor le ordenó a Moisés poner dentro del arca. ¿Está claro eso? Las tablas que no estaban rotas son las que le ordenó poner dentro del arca. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, lo sabemos porque el arca del pacto representa a Jesucristo, a la persona de Jesús. Y Jesucristo es el arca del pacto de Dios, en quien está contenida toda la ley, toda la palabra, ¿verdad? Sin quebraduras, sin ningún defecto. La obediencia perfecta de Jesús nos enseña o nos habla que las tablas de Dios en él estaban completas, no estaban quebradas, ¿verdad? Para eso vamos a irnos a Salmo 48, por favor. Vamos al Salmo 48. Esos son pasajes que ya leímos, ya estudiamos, pero vale la pena recordarlos. El Salmo 48. Cuando lo tengan me dicen un amén, por favor. Ok, leamos. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué les parece? Entonces, está hablando aquí de la persona de Jesús. Él tenía la ley de Dios sin quebrantar en su corazón. Él había agradado al Padre, había hecho la voluntad del Padre sin ninguna quebradura, sin ningún defecto, por así decirlo. Entonces, lo primero que encontramos dentro del arca del pacto son las tablas que no estaban rotas, porque nos habla de la disposición, la obediencia, la perfección de Cristo a la voluntad de su Padre. Ok, ahora vámonos a Deuteronomio 31, por favor. Deuteronomio 31. Y vamos a estudiar el versículo 26.
¿Ok? ¿Qué dice? Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y que esté ahí por testigo contra ti. ¿Ok? Entonces, recuerden por favor, bien claro, después que Dios le dio las primeras tablas a Moisés y las quebró, Moisés volvió a subir al monte, Dios le volvió a dar la ley o los mandamientos, luego Moisés bajó ya con las tablas bien, no las quebró, las atesoró, hizo algo en su vida. Entonces fueron esas tablas, segundas tablas, correctas y que no estaban ni quebradas ni nada, las que colocaron dentro del arca. ¿Por qué? Porque, como repito, nos habla de la entrega y la perfección de Jesús o de la palabra que habita en él en plenitud. ¿Está claro eso? Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Porque no los voy a dejar sin una lección espiritual para nosotros hoy. ¿De acuerdo? Resulta ser que cuando piensan en el arca del pacto de Dios, que es Cristo, ¿verdad? Piensan en cómo Jesús obedeció a su Padre y la voluntad de su Padre. Y la razón por la que él obedeció a su Padre es porque la ley de Dios estaba en su corazón, ¿verdad? La voluntad del Padre era lo que él anhelaba y deseaba hacer. Volvamos otra vez al Salmo 40, por favor, y ustedes lo van a ver claramente ahí, Salmo 40. Otra vez, veamos qué dice: el hacer tu voluntad, versículo 8, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, quiero ponerlo de esta forma, así lo escribí en mis notas y así se los quiero leer. Dice, Jesús renunció a sus derechos y escogió voluntariamente obedecer a su Padre, muriendo por nosotros. ¿Por qué? Porque para él era más importante hacer la voluntad de su Padre, porque los mandamientos estaban grabados en su corazón, puestos en medio de su corazón, ¿verdad? Antes que hacer su propia voluntad, antes que hacer sus propios deseos o sus propios derechos, digamos, en el sentido de decir, como que él hubiera querido o deseado otra cosa. No, no, no. Su deseo era hacer la voluntad de su Padre. Nunca hubo en Jesús ninguna pizca de deseo de hacer otra cosa más que la voluntad de su Padre. ¿Está claro eso? Ahora, vámonos por favor a Mateo. Perdón, Lucas. Disculpen, es Lucas 22. Lucas 22. Versículo 41 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Obviamente aquí Jesús no está orando, como les digo, porque Dios no le permita morir, porque él sabía lo que había venido. En otros pasajes encontramos que él sabía lo que venía. O sea, no es que se estaba echando para atrás en ese momento, es que en el huerto de Getsemaní él estaba muriendo literalmente, no figurativamente. Literalmente él ya estaba en agonía de muerte ahí en Getsemaní. Y él sentía morirse en ese lugar. Entonces oró al Padre para decirle, Padre, si es tu voluntad que yo muera aquí, ¿verdad? Que sea tu voluntad, no la mía. ¿Verdad? En ese contexto Jesús está, digámoslo así, renunciando a lo que él piensa que puede suceder a cambio de la voluntad de su Padre. ¿Por qué? ¿Por qué razón Jesús renunció tanto a sus derechos? Digamos, cuando digo derechos me refiero al hecho de que él no tenía ningún derecho a morir, ninguna necesidad de morir, hermanos. Jesús no tenía ninguna necesidad de pasar por lo que pasó. Su derecho era estar en el cielo todo el tiempo, junto a su Padre, en armonía, en felicidad, ¿verdad? En gozo. Pero él renunció a esos derechos, queridos hermanos, para morir por usted y por mí. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre estaba puesta en su corazón, en medio de su corazón. Porque la voluntad y los mandamientos de su Padre estaban grabados en su corazón. Por lo tanto, él fue movido a obedecer la voluntad de su Padre a costa de lo que fuera, aún a costa de su propia vida.
obedeció al Padre y la voluntad del Padre a costo de su propia vida. ¿Lo están viendo? ¿Por qué? Porque esa es la lección que necesitamos aprender hoy, hermanos. Eso es exactamente lo que necesitamos hoy. Que el Señor permita que esta arca del pacto, que Cristo, el arca del pacto, sea formada en nosotros y que su ley esté puesta en medio de nuestro corazón para que su ley, para que sus mandamientos, para que la voluntad de su Padre sea lo que día a día pueda dirigir nuestro caminar. ¿Lo están viendo? Para que nuestras decisiones y elecciones sean guiadas en realidad, al fin y al cabo, por la voluntad del Padre, por los mandamientos del Señor. Ok, ¿está claro eso, hermanos? Entonces, ahí lo tienen. En primer lugar, lo que estaba dentro del arca del pacto eran las tablas de la ley que no había sido rota ni quebrada, representando así la obediencia perfecta de Cristo a la palabra, a la voluntad, a los mandamientos de su Padre. De acuerdo. Número 2. Encontramos en Hebreos capítulo 9 que dice que había un vaso de oro o un tazón de oro, ¿verdad?, que estaba con el maná. Vamos a hacer un dibujo más o menos. Déjenme ver cómo lo hacemos. Vamos a usar mejor estas herramientas. Sí, queda mejor con estas herramientas. ¿Qué había ahí? Había maná en un vaso de oro. ¿Ok? Ahorita lo vamos a estudiar detenidamente. Para ello, vámonos a Éxodo 16, por favor. ¿Qué les parece? Éxodo 16. Espero que estén haciendo sus dibujos también, hermanos. Éxodo 16. ¿Para qué Dios les ordenó que pusieran el maná? Sencillo. Les dijo que pusieran el maná para que recordaran que Israel había sido sustentado milagrosamente durante su jornada en el desierto. Para eso Dios les dio la orden de que pusieran el maná dentro del arca. Éxodo 16. Versículo, vamos a ver, 33. Leamos desde el 32, por favor. Dice, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer. Ok, pongan atención a eso, por favor, y pónganlo por ahí, ¿verdad? Es la medida de un gomer, lo que iban a tomar y iban a poner dentro del arca. Y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó. Ok, ahora, este maná no es otra cosa más que una figura, que un cuadro, un tipo del pan de vida, de Cristo Jesús como nuestro pan de vida. Este maná era pan del cielo, era un pan especial, milagroso que Dios había mandado en el desierto, pero no era otra cosa más que una representación o un cuadro de lo que era, de lo que iba a venir a ser, mejor dicho, Cristo Jesús, el pan de vida para nosotros. Ok, estamos. Ahora vámonos a Juan 6, por favor, Juan capítulo 6. Estas son lecciones muy importantes, muy básicas, pero necesarias, queridos hermanos. Juan capítulo 6. Vámonos al versículo 58. ¿O saben qué? Vamos a leer el versículo también 48 primero.
Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. De acuerdo, ahora adelántense y vamos al versículo 58. Dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ok, vean eso que importante. Por cierto que en el canal de la iglesia hay unas enseñanzas acerca de la mesa de los panes, donde detenidamente y con mucho detalle explicamos el pan de vida, que es Jesús, ¿verdad? Así lo pueden encontrar en el canal si necesitan más información sobre esto. Pero el hecho es que Dios les ordenó poner maná dentro del arca del pacto para recordarle a Israel cómo Él lo había sustentado milagrosamente en el desierto, donde no había nada que comer. Dios les dio este pan milagroso, Dios les dio esta provisión en el desierto, que era un tipo figura de lo que iba a venir a ser Cristo como el pan de vida para nosotros. Ok, entonces, noten por favor esto. Yo les dije que pusieran esta palabrita que se llama un gomer. Esta es una medida. Ok, esta es una medida de pan que debían colocar dentro del arca del pacto. Ahora, investigando y leyendo sobre este tema para lo que se iba a compartir esta noche, encontré que una medida de gomer, de pan, era prácticamente lo que un hombre necesita para vivir el día. ¿Ok? Es lo que come un hombre para mantenerse, digamos, activo, con fortaleza durante un día, ya sea de trabajo o de lo que sea. En otras palabras, ¿de qué nos habla esto? Que un gomer completo de pan, de maná, representaba la provisión que un hombre necesita para el día. Lo que nos enseña esto, lo que nos habla esto, hermanos, es de cómo Cristo debe ser completo para nosotros, o cómo nosotros debemos aprender a comer de este pan completo, sin falta de nada, ¿verdad? Podemos dejar que Cristo crezca en nosotros sin dejar que falte ninguna de sus palabras, ninguna coma, ningún punto en su palabra, ¿verdad? A comer completo de este cordero, a comer completo de este pan de vida, a no desperdiciar nada de este pan de vida. Entonces, estamos aprendiendo crecimiento en el arca del pacto. Número 1, les decía, lo que estaba dentro del arca son las tablas de la ley, que representan el deseo o la voluntad de hacer lo que el Padre quiere en su ley, en sus mandamientos, sin dejar que nada de eso falte, ¿verdad? De la palabra. Número 2, aprendimos que estaba el maná, representando lo que Dios hizo por su pueblo en el desierto, alimentándolo sobrenaturalmente, sosteniéndolo sobrenaturalmente, ¿verdad? Para que no murieran de hambre en el desierto. Y nos habla también de cómo debemos nosotros aprender a comer de Cristo por completo, sin dejar nada, sin dejar perder nada de lo que podemos encontrar en Cristo. ¿Está claro eso, queridos hermanos? Muy bien, ahí está, la segunda cosa. La tercera cosa que encontramos, según Hebreos capítulo 9, es que estaba la vara de Aarón que reverdeció. La vara de Aarón que reverdeció. ¿Lo tienen? ¿Ya lo escribieron? Ahora vamos a dibujar. Dibujemos una vara por acá. Vamos a ver. Vamos a hacer una vara. No tiene que ser muy perfecta, porque pues es una vara de madera, obviamente. Y ahora sí, le vamos a hacer que la hermana Hicks enseñaba que era una vara de almendro, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de dibujarles hojas de color rosado y verde, porque ese es el color que tenía los árboles de almendro, ¿verdad? Y usted también dibuje, por favor, ahí en su casa, porque no es una vara seca, es una vara que reverdeció. ¿De acuerdo?
es la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, lo primero nos habla de la ley del Señor perfecta. Lo segundo nos habla del pan de vida, de un gomer, una medida completa del pan de vida, ¿verdad? Una medida completa, sin falta, de este maná celestial que es Cristo, el trigo del cielo, dice otra versión. Y lo que nos habla la vara de Aarón es de una cosa. Ahorita se los explico. Va. ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que pasó en la contienda que tuvo Coré, Datán y Abiram, ¿verdad? Que tuvieron contra Moisés y Aarón. En realidad fue que ellos querían el sacerdocio y se enojaron y estaban reclamando porque Dios le había puesto el sacerdocio a Aarón y a Moisés en este caso, como profeta, lo había levantado como el líder. Entonces ellos querían, este Coré quería derrocar, por así decirlo, el ministerio de Aarón y de Moisés y que Dios los usara a ellos en ese sentido. Y empezaron a criticar y a juzgar. Entonces, lo primero que Dios hizo, en este caso, fue defender el ministerio de Moisés, ¿verdad? Y de Aarón, porque él los había establecido. Entonces, cuando Dios defendió el ministerio de Moisés, ¿verdad? Se puso, por así decirlo, entre Coré y Moisés, y dijo Dios que dictó una sentencia, si lo podemos decir así, estoy resumiéndoles toda la historia, dictó una sentencia en la que Coré, Datán y Abiram salieron culpables y por lo tanto, ¿verdad? Cayeron a juicio. Entonces, cuando Dios lo defendió, bueno, dijo que cada tribu traiga una vara delante del Señor, ¿verdad? Y el nombre de Aarón fue escrito en una de estas varas, que representaba a la tribu de Leví, de donde era Aarón y Moisés. ¿Okay? Trajeron una vara cada una de las tribus, las pusieron ahí delante del Señor. Cuando al día siguiente regresaron, ¿verdad? Vieron las varas y encontraron que la vara de Aarón había brotado, había echado flores, había echado renuevos y había producido almendras. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que significaba con eso? Era que Dios estaba diciendo que la vara de Aarón, que el ministerio que a Aarón le había sido dado, era bendecido y era aprobado por él. De esa manera Dios defendió el ministerio de Aarón y de Moisés. ¿Ok? El punto aquí es que en la vara que estaba, era una vara seca pues, o sea, no era una vara que estuviera enterrada, y aunque hubiera estado enterrada no podía producir ni flores, ni frutos, ni renuevos, ¿verdad? En un día. Por supuesto que es algo milagroso. Entonces, así quedó demostrado en la vara de Aarón que reverdeció el poder de resurrección, el poder milagroso de Dios sobre la vida de Aarón y sobre el ministerio de Aarón y de Moisés. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que pusieran esa vara en el arca del pacto nos habla, queridos hermanos, de una forma o una figura más de Jesucristo. ¿Por qué? Porque, a ver si lo pueden pensar así. ¿Qué fue lo que demostró que Cristo fue aprobado por Dios? ¿Qué fue lo que demostró que Cristo fue aprobado por Dios? No fue los milagros que hizo en la tierra, porque fue una bendición y era una señal de que Dios estaba con él, ¿verdad? Y que hizo unas maravillas preciosas y maravillosas con la gente y lo sanó y lo salvó, pero en realidad no fue eso lo que puso el sello de aprobación de Dios para Cristo. Les voy a enseñar cuál fue el sello de aprobación de Dios para Cristo. Vámonos al libro de Hebreos otra vez. Ya casi vamos a terminar, queridos hermanos. Libro de Hebreos, capítulo 7. Cuando lo tengan, me ponen un amén, por favor. Vamos a ver el versículo 16. Dice, no, ¿saben qué?
vamos a leer el versículo 15. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Les voy a explicar qué es lo que está diciendo. El poder de una vida indestructible no es otra cosa más, queridos hermanos, que la resurrección de Cristo. El hecho de que Cristo no muere, Él es eterno, Él es para siempre. Por eso es que Cristo tuvo la aprobación de Dios, o mejor dicho, quedó evidenciado que Cristo tuvo la aprobación de Dios a través de su resurrección. Vean eso, hermanos. De la misma manera en que la vara de Aarón reverdeció, siendo que la vara estaba seca, y al siguiente día, cuando encontraron la vara, se dieron cuenta que tenía renuevos, tenía flores, tenía hojas, etcétera, etcétera. De la misma forma se mostró un poder de resurrección en la vara. De la misma forma, en el ministerio del sacerdocio de Cristo, la resurrección de Cristo fue lo que dio evidencia de que Dios estaba agradado con el sacrificio de su Hijo. Por así decirlo, fue la resurrección de entre los muertos la que demostró, dejó evidenciado que Cristo fue elegido como sumo sacerdote por Dios para nosotros. Espero que ustedes hayan agarrado eso, queridos hermanos, porque eso es muy importante. Entonces, Jesucristo, también el Hijo de Dios, Él es la vara de Aarón que floreció con un poder para nueva vida, con un poder para nueva salvación, con un poder para levantarnos de la muerte del pecado. ¿Ok? Y porque Él vive dentro de nosotros, también nosotros vamos a vivir con Él. Y Él nos ha dado vida en su resurrección, hermanos, por medio de la fe que tenemos en su sangre. Eso es el punto. Entonces, número 1, las tablas nos hablan de la obediencia perfecta de Cristo a la ley, a los mandamientos de su Padre. Número 2, el maná nos habla de Cristo, el pan de vida, al cual debemos comer completo sin que nos falte ninguna pieza de ese pan. Y número 3, la vara de Aarón nos habla de cómo el poder de resurrección debe formarse y crecer en nuestro corazón. ¿Para qué? Para traer nueva vida a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Es Cristo quien crece en nosotros y quien produce en nosotros obediencia a la ley de su Padre completa y sin falta. Que podamos comer del pan de vida y que podamos florecer en un poder de resurrección según su vida. ¿De acuerdo? Muy bien, vámonos a Juan capítulo 11, ya casi terminamos. Juan capítulo 11. ¿Qué les parece? ¿Han aprendido algo esta noche, hermanos? Juan capítulo 11. Y por supuesto que este pasaje lo conocemos todos, ¿verdad? Estamos muy familiarizados con él. Dice lo siguiente. 11:25, vamos a leer 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué les parece? Este es el poder de resurrección de Cristo en su soberanía, en su gobierno, en la cabeza. Entonces, miren, lo vamos a poner en palabras sencillas y en resumen. ¿De acuerdo? En primer lugar, tenemos las tablas. ¿Qué es crecer en el arca del pacto o dejar que el arca del pacto crezca en nosotros? El gobierno, la soberanía, la cabeza, podamos avanzar en ese nivel de crecimiento espiritual. ¿Qué significa que las tablas o los mandamientos sean formadas en nosotros? Significa obediencia y entrega a la ley perfecta de Dios. En pocas palabras, cuando vamos a dejar ley perfecta, cuando dejamos que Cristo crezca en nosotros
y vaya formando poco a poco su carácter a través de todas estas experiencias que vivimos en el tabernáculo, Cristo empieza a formar obediencia y una entrega total y absoluta a la ley perfecta de Dios. Esa es una evidencia de cuánto estamos creciendo. Usted dice que es cristiano y que ha crecido espiritualmente y ha madurado espiritualmente, pero usted no es obediente a los mandamientos del Señor, usted no ha crecido. Ni yo tampoco he crecido si digo eso y no lo hago. Es así de simple. Número 2, el maná dentro del arca del pacto nos habla, vamos a ver, lo vamos a poner así, mantener o sostener la vida a través de comer del pan. Así lo vamos a poner. ¿Qué hace Cristo en nosotros cuando ha crecido, cuando hemos dejado que su naturaleza sea formada en nosotros? Número 1, obediencia y entrega a su ley perfecta. Número 2, nos recuerda que debemos mantener o sostener nuestra vida a través de comer del pan cada día. ¿De acuerdo? A comer del pan de vida cada día. Eso es una cosa en la que somos conscientes que no podemos vivir si no comemos de este pan. Que no comemos del Verbo, que no comemos del Hijo, de sus experiencias, de una relación personal con Él. Esas son evidencias de que estamos creciendo hasta el arca del pacto. Y número 3, ha sido formada también la vara, por así decirlo, ¿verdad? O Cristo ha formado esta naturaleza de vara en nosotros, de la vara de Aarón que reverdeció. Y esto es poder de resurrección. En otras palabras, en la medida en la que yo dejo que Cristo crezca en mí, que yo dejo que Cristo forme su cabeza, su gobierno en mí, en cada paso que doy, en cada decisión que tomo, en cada cosa que voy a hacer o decir o comenzar, si yo dejo que el Señor sea la cabeza, que Él sea el gobernante, quien dirija mi vida, estas 3 cosas vienen automáticamente, ¿verdad? El Señor va a formar obediencia en mí a su palabra, el Señor va a formar en mí una necesidad de comer del pan de vida para sostener mi vida cada día, y el Señor va a poner poder de resurrección en mí. Esto es, en otras palabras, que no importa la condición en la que podemos estar, podemos encontrar que ahí hay poder de resurrección para levantarnos, para restaurarnos, para redimirnos, para apoyarnos, para darnos fortaleza, para darnos aliento, darnos ánimo. Esto es lo que obtenemos cuando crecemos en el arca del pacto o cuando dejamos que Cristo, el arca del pacto de Dios, sea formado en nuestros corazones. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí. ¿Qué les parece? ¿Hemos aprendido algo, hermanos? A mí me ha bendecido mucho esto porque yo quiero y anhelo con todo mi corazón dejar que Cristo sea formado en mí, dejar que Cristo crezca en mí, que Él pueda crecer y que yo pueda menguar, a modo de que yo pueda llegar a amar su soberanía, amar su ley, sus mandamientos, amar el hecho de que Él me sostenga, ¿verdad? El hecho de que Él sea quien mantenga mi vida a través de alimentarme día a día del pan. El hecho de que no importa la circunstancia, la situación que yo pueda estar enfrentando, su poder de resurrección está conmigo y me levanta y me restaura. Y me trae nueva vida. ¿Lo están viendo? Entonces, de eso se trata el arca del pacto. Entonces, ya vieron todas las características que vimos del arca del pacto, ¿verdad? Su corona o cornisa, sus varas, sus anillos. Todo tiene que ver con Cristo siendo la cabeza. Todo tiene que ver con Cristo enseñándonos a nosotros obediencia, entrega, sometimiento, encontrar nueva vida en Él. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, ¿qué les parece? Espero que haya sido de bendición para ustedes. Vamos a dejarlo hasta ahí. Como les comenté, la otra semana no vamos a tener estudio porque va a estar la convención y yo quiero pedirles a todos que se conecten a la convención martes, miércoles y jueves. La van a transmitir en vivo y va a ser una bendición que la puedan ver. ¿Ok? Y el siguiente jueves, 1 de junio,
no va a compartir este servidor, sino que va a compartir el pastor Eric Gurruela un tema el día jueves, y lo vamos a hacer totalmente en vivo, primero Dios. Entonces vamos a estar con él y él va a compartir lo que el Señor ha puesto en su corazón para con nosotros. Ok, ¿les parece si oramos y terminamos esta noche, queridos hermanos? Muy bien, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor. Gracias, Jesús, por lo que hemos aprendido hoy. Te amamos y te agradecemos infinitamente por lo que tú eres. Gracias por ser el arca del pacto de Dios para nosotros. Gracias por venir a morar en nuestros corazones, a que esa arca del pacto sea formada en nosotros. Señor, ayúdanos a poder dejar que tu soberanía, que tu gobierno, sea por sobre todas las cosas de lo que pensamos o disponemos, o sea según nuestra voluntad, Señor. Ayúdanos a obedecer al Padre en todo. Ayúdanos, Señor, a encontrar deleite en la voluntad del Padre. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes y entregados por completo a tu ley, a tus mandamientos, a encontrar deleite en ellos de día y de noche, Señor, a meditar en ellos de día y de noche. Señor, ayúdanos a comer del pan, del maná celestial, Señor, del pan de vida cada día, que podamos encontrar el sostenimiento para nuestras vidas en ese pan, Señor, de cada día, en ese pan de tu gobierno, Señor, en tu pan de reino, en ese pan que nos enseña que tú eres quien cuida de nosotros, Señor, que tú tienes el control porque tú eres la cabeza de todas las cosas. Señor Dios, y te suplico en el nombre de Jesús que nos des de tu poder de resurrección, Señor. El poder de resurrección que encontramos en tu gobierno perfecto, Señor, divino, eterno, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, gracias por tu gobierno, gracias por cómo haces las cosas. Gracias, Señor, porque no haces las cosas como nosotros pensamos, porque nosotros no sabemos. Y nos vamos a equivocar tantas veces, Señor. Nos vamos a equivocar quién sabe cuántas veces, Jesús. Pero, Señor, tú eres fiel, tú eres bueno, Señor, para no dejarte llevar por lo que nosotros decimos. Gracias, Señor, porque tú lo conoces todo. Tú sabes cómo llevas nuestras vidas. Te suplicamos en el nombre de Jesús que lo único que nos des es la paciencia, la disposición de obedecerte a ti, de encontrar deleite en lo que tú eres y lo que tú haces con nosotros, porque sabemos que nos amas, Señor, y todo lo que haces es por nuestro bien y para nuestro bien. En el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y que al igual que a mí, Señor, también les ayudes y nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a dejar que Cristo crezca en nosotros, sea formado en nosotros cada día un poco más, un mueble más, Señor, una nueva experiencia más en Cristo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, te lo pedimos con todo el corazón. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a lidiar con nuestra ignorancia, ayúdanos a lidiar, Señor, con la falta de entendimiento que tenemos muchas veces en las decisiones que tomamos. En el nombre de Jesús yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, guárdalos en tu nombre, en tu verdad, guárdalos en tus manos y quédate con nosotros en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Te damos las gracias. Amén y amén. Hermanos, quedamos despedidos, quedamos hasta ahí, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana en el servicio de matrimonios, sábado mujeres a las 3 de la tarde, domingo 9 y 11 de la mañana y la otra semana en la convención en Guatemala. Que Dios los bendiga a todos, un fuerte abrazo, que estén bien. Chao, chao.